Imaginaos por un momento caminando bajo el ardiente sol del antiguo Egipto, donde los faraones no solo reinaban sobre la tierra, sino que también eran considerados dioses vivientes. Pues entre ellos hubo uno que se atrevió a desafiar el statu quo, introduciendo una revolución religiosa sin precedentes. Estamos hablando de Akenatón, el faraón olvidado, cuyo nombre resonó a través de los siglos como el primer reformador religioso conocido en la historia. Nacido en el seno de la opulencia y el poder, Akenatón se convirtió en una figura muy controvertida, tanto venerada como despreciada. Se atrevió a desafiar al poderoso clero de Amón, promoviendo el culto a un único dios, el disco solar, Atón, una decisión que sacudió los cimientos de la antigua religión egipcia y provocó un torbellino de cambios políticos, culturales y artísticos. Hoy nos sumergiremos en la vida de este faraón enigmático y tan interesante, explorando no solo sus controvertidas reformas religiosas, sino también el legado que dejó tras su muerte, un legado que ha fascinado a historiadores, arqueólogos y aficionados a la historia por igual. ¡Vamos allá! Para arrancar, cabe hacerse una pregunta muy pertinente. ¿Cómo estaba Egipto antes de llegar él al poder? Pues bien, la escena que nos encontramos es la de un imperio en su apogeo. Su padre, Amenofis III, conocido también como Amenhotep III, ostentaba el título de faraón y a los ojos de muchos historiadores fue uno de los grandes gobernantes de la antigüedad, que no es poco. Las conquistas que habían logrado sus predecesores allanaron el camino para que su reinado, que duró casi 40 años, de aproximadamente 1386 hasta 1349 a.C., fuera de una prosperidad y estabilidad sin precedentes. En esta edad de oro, por así decirlo, la influencia de Egipto se extendía más allá de sus fronteras tradicionales, manteniendo la paz en la zona de Próximo Oriente mediante alianzas estratégicas y una diplomacia astuta, y asegurando victorias en una serie de conflictos, como por ejemplo fue la guerra con Kush al sur de Egipto, fortaleciendo aún más su posición como una superpotencia de la antigüedad. Sin embargo, bajo esta fachada de éxito y tranquilidad, se gestaban diversas tensiones internas. Aunque no se registraban grandes revueltas y el pueblo por lo general parecía disfrutar de una relativa paz, el poder del faraón se encontraba bajo una amenaza creciente, no por invasores extranjeros, sino por una fuerza dentro de sus propias fronteras, el clero del dios Amón. Esta clase religiosa, centrada en la adoración a ese dios, a Amón, la deidad principal en esta época, estaba acumulando una influencia política y económica considerable, especialmente en la ciudad de Tebas, la vibrante capital y el corazón religioso del imperio. Esta acumulación de poder no era un fenómeno reciente. Ya el abuelo de Akenatón, Tutmosis IV, había intentado contrarrestar esta tendencia fomentando el culto a Atón, con la esperanza de reducir así el poder de este clero del dios Amón. Aunque sus esfuerzos tuvieron un impacto muy reducido, muy limitado, establecieron un precedente para la confrontación entre el trono y el templo. Amenofis III, por su parte, consciente de la creciente amenaza que representaba ese poder clerical, tomó medidas para asegurar su independencia y, sobre todo, su autoridad. Una de sus estrategias más notables fue la construcción de un majestuoso palacio en Malcata, al oeste de Tebas, lejos de la influencia directa de los sacerdotes de Amón. Este palacio pues no solo sirvió como residencia real, sino también como una especie de declaración de autonomía frente al poder religioso. Esta tensión configuró un escenario sobre el cual nuestro protagonista ascendería al trono, marcando el inicio de uno de los periodos más fascinantes y debatidos de la historia egipcia. Bien, ya centrados en nuestro protagonista, en el albor de su reinado, el panorama en torno a la sucesión de Amenofis IV, que es como subió al trono este señor, pues está todo envuelto en misterio. ¿Fue su ascenso al poder marcado por la sombra de su padre, Amenofis III, en una posible incluso cogobernanza? ¿O emergió él solo desde el principio como faraón? Las opiniones están divididas. Sin embargo, lo que sí sabemos es que al principio Amenofis IV no parecía destinado a romper ningún molde. Adoptando el regio título de Neferjeperura Amenhotep, su conducta inicialmente no difirió mucho de la tradición establecida por sus predecesores. La verdad, en Tebas, la capital, su
reinado comenzó siguiendo el camino conocido, proyectos arquitectónicos grandiosos y la continuación de las prácticas religiosas que habían estado siempre. Pero bajo esa fachada de normalidad se estaba urdiendo una transformación revolucionaria. En sus primeros años, Amenofis IV comenzó a desviar sutilmente el favor y las riquezas del estado del clero de Amón hacia el culto a Atón. Este acto no era meramente un cambio de preferencia divina, sino el inicio de una de las revoluciones religiosas más audaces en la historia de la humanidad. Dicho esto, el quinto año de su reinado marcaría el punto de no retorno. Junto a su esposa, la icónica Nefertiti, Amenofis IV abandonó Tebas para establecerse en Akenatón, hoy conocida como Amarna. Y este cambio no solo fue un cambio de residencia, fue una declaración de intenciones. De hecho, es el momento en el que el faraón abandona su antiguo nombre de Amenofis IV y adopta el de Akenatón también. Aquí, el culto a Amón fue reemplazado por el de Atón, y con este acto, Akenatón no solo desafiaba la estructura religiosa existente, sino que también buscaba remodelar por completo la sociedad egipcia. Esta revolución, como os imaginaréis, no fue bien recibida. La resistencia se palpaba no solo entre las poderosas clases sacerdotales de Tebas, quienes veían claramente amenazada su influencia y riqueza, sino también entre el propio pueblo, pues los dioses tradicionales de Egipto tenían un arraigo muy profundo en la vida cotidiana de sus habitantes, desde los campesinos hasta los pescadores, para quienes la nueva religión del Estado pues se percibía como algo distante y quizás elitista, muy desconectada de sus necesidades y sus prácticas espirituales habituales. Eso sí, a pesar de la oposición, Akenatón, el faraón, perseveró. Lejos de ser un mero soñador, Akenatón implementó una serie de reformas que alterarían el curso de la historia de esa civilización, pues la reacción del clero de Tebas, como se podía esperar, fue decreciente y cada vez mayor hostilidad. De esta forma, Akenatón, con sus ambiciosos proyectos, se había convertido en una figura de fascinación y controversia a partes iguales. Pero seguro que os estáis preguntando, ¿qué motivos llevaron a este hombre a tomar una decisión así? ¿Por qué hizo esto el propio Akenatón? Pues normalmente, cuando un personaje histórico toma la decisión tan controvertida de llevar a cabo reformas religiosas, pasa a convertirse o en un ser de luz o en un demonio según las necesidades de los diversos historiadores o cronistas de las diferentes épocas. Pongamos un ejemplo muy claro: Constantino el Grande. El emperador romano, que según la imagen que mayoritariamente ha llegado de él, fue muy bueno con el cristianismo, que acabó también convirtiéndose al final de sus días por fe, tuvo una visión de la cruz gracias a la cual consiguió vencer una crucial batalla e incluso legalizó la religión cristiana tras la publicación del Edicto de Milán. Pues bien, la realidad es que Constantino siguió celebrando ofrendas a los dioses tradicionales romanos. El Edicto de Milán no fue un edicto al uso, sino que simplemente fue una carta recordándole a su coemperador oriental que desde hacía unos años estaba en vigor una ley que permitía el culto libre de los cristianos y por lo tanto no debían ser perseguidos. Y lo más importante, Constantino no fue ni muy pío ni muy devoto, simplemente hizo esto porque quería unificar su estado con una única religión. El cristianismo, o más bien la propia religión, fue una herramienta política muy eficaz para los gobernantes que la utilizaron para su propio beneficio. Y es que esto es exactamente lo que pasó con Amenofis IV, con Akenatón. El poder religioso había crecido tanto que amenazaba el propio poder real, así que el rey quiso centralizar el culto y lo quiso centralizar en él. Claro, de hecho, si habéis estado atentos a lo que comenté antes, la idea de centralizar el culto en Atón, el disco solar, ni siquiera fue suya, sino de su abuelo. Él simplemente retomó esta idea y, bueno, eso sí, la impuso en la sociedad y se autoproclamó, ni más ni menos, como el intermediario en la tierra del dios Atón. Ahora bien, los demás dioses no desaparecieron, simplemente pues se les empezó a ignorar, aunque algunas fuentes sí que nos hablan de algunas prohibiciones del culto a esos dioses en algunas ciudades. En la práctica, sea como fuere, el faraón instauró un monoteísmo del que solo él era responsable. Así intentó ser la autoridad no solo política sino también religiosa y quitarse de en medio a la muy poderosa clase sacerdotal. Pero el cambio no solo fue religioso y político, el arte también, por ejemplo, cambió. A los faraones egipcios se les mostraba normalmente hieráticos, con una mirada dura y perdida, para que inspiraran autoridad y respeto al pueblo, pues era la imagen de un dios viviente. Sin embargo, con Akenatón se comenzaron a realizar relieves e imágenes de todo tipo, del rey con su familia, con sus colaboradores, jugando con sus hijos, con un estilo mucho más humano y naturalista. Ya no nos encontramos ante un dios, sino a un intermediario entre los hombres y la divinidad.
como apunté antes. Akenatón, hay que decir que no gobernó mucho tiempo. Al final de su reinado, sus dos visires de confianza ejercían el poder en la práctica y Nefertiti había abandonado la vida pública y poco después falleció. Desde ese momento ya no se hicieron estatuas de la reina, sino de la hija de ambos, y el faraón se desinteresó poco a poco por las labores del gobierno. Tras 16 años de reinado, Akenatón falleció y su ciudad del sol fue abandonada y devorada por el desierto, despertando Egipto del sueño revolucionario que había significado su reinado para volver a ser el que siempre fue. Pues bien, cuando murió, su hijo Tutankamón subió al trono, y ya podéis ver que la huella de esta religión está en el nombre. Este, curiosamente, decidió deshacer todo lo que había hecho su padre y volver así a las antiguas tradiciones, así que adoptó el nombre de Tutankamón. Sí, el Tutankamón famoso, el de la máscara y la supuesta maldición tras el descubrimiento de su tumba por parte de Howard Carter en 1922. A su vez, los sucesores de este, llamados Ay y Horemheb, se encargaron de destruir todas las imágenes de su abuelo, de Akenatón, ahora ya conocido por ellos como el hereje, así como de todos los templos y monumentos dedicados al dios Atón. Imaginad cómo fue la cosa que Horemheb, de hecho, hizo que constara en todos los registros que él era el único sucesor de Amenofis III, el padre de Akenatón, para así borrar el recuerdo de este faraón de la historia. Y lo curioso es que lo consiguió, porque no supimos nada de él hasta casi 3000 años después, concretamente durante el siglo XIX, cuando se redescubrió su capital, Amarna, entre las ardientes y solitarias dunas del desierto. ¿Qué? ¿Conocíais la historia del cisma de Tel Amarna? Pues dejadme en los comentarios qué os parece. Y eso sí, una vez llegados hasta aquí, y como cierre para este interesante e intenso paseo por el antiguo Egipto, me gustaría recordaros una oportunidad única que no queréis dejar pasar, os lo aseguro. Hasta el 15 de abril tenéis la opción de reservar vuestra plaza en el viaje a Inglaterra que hemos organizado un servidor y JJ Priego del canal Historias de la Historia. Del 5 al 9 de agosto de este año nos embarcaremos en una aventura inolvidable explorando la rica arqueología, la prehistoria, el megalitismo y la historia del Imperio Romano en la antigua Britania. De hecho, este viaje no solo es una oportunidad para sumergirse en la historia de uno de los imperios más fascinantes como es el romano, sino también para experimentar la belleza y el misterio de lugares icónicos como Bath, Salisbury, Stonehenge o el Muro de Adriano. De verdad, no dejes pasar esta oportunidad de viajar en el tiempo y descubrir los secretos de la antigua Britania junto a otros apasionados de la historia como tú. Te dejo toda la información del viaje y las reservas en la descripción de este vídeo. ¿Estáis listos para la aventura de vuestras vidas? Pues nos vemos en Britannia Antica. Sin más por el momento, me despido de vosotros una semana más. Nos vemos muy pronto con más historia y arqueología aquí en el Cubil. Un saludo a todos. Aquí Peter. Chao.